Buenas tardes a todos los participantes. Mi nombre es Javiera Santana y en nombre de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, les doy la más cordial bienvenida a la segunda sesión del presente ciclo de charlas. El día de hoy tenemos la charla Desarrollo Infantil y su influencia en la etapa escolar, en la cual expone la doctora Jimena Pereira. Jimena es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con magíster en Clínica Infanto-Juvenil de la Universidad de Chile y doctorado internacional de investigación en psicoterapia. Actualmente se desempeña como terapeuta de parejas y como coordinadora y docente en la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Hola, muchas gracias, Javiera. Nada, quería primero agradecer esta instancia, ¿no? Y agradecer a todos los que estén viéndonos y escuchándonos y todos los que puedan hacer ahí preguntas o comentarios a lo que vayamos hablando. Bienvenidos sean, Javiera los va a estar recogiendo y ahí los vamos a poder tomar también, ¿ya? Bueno, Javiera ya me presentó, así que no me presento más. Y les voy a contar un poquitito de qué les voy a hablar hoy día. Voy a compartir una presentación. Ok. Bueno, les voy a hablar acerca de un estudio que hicimos sobre la relación entre el desarrollo psicomotor temprano y algunos índices cognitivos y socioemocionales que están asociados a lo que es el rendimiento académico en los primeros años de colegio. ¿Ya? Este es un estudio que se hizo con niños desde pequeños y luego se los evaluó cuando eran más grandes. Entonces, es un estudio longitudinal. Lo que primero quisiera contarles acerca de el tema del desarrollo psicomotor, ¿no? Que el desarrollo psicomotor en los niños y niñas es cómo ellos van adquiriendo un conjunto de habilidades en forma progresiva, ¿no? Desde que nacemos hasta que vamos creciendo, ¿cierto? Vamos adquiriendo esto a través de la maduración del sistema nervioso central y también incide, y es muy importante, la presencia del entorno en eso, ¿ya? Em, y eso es fundamental para todo lo que vamos a ver en este estudio, ¿no? Porque es muy importante qué es lo que pasa en el entorno cuando el niño va desarrollándose y va realizando este proceso evolutivo, ¿no? De adquisición de competencias o adquisición de habilidades. ¿Ya? La idea con el desarrollo psicomotor es que los niños de a poquitito van adquiriendo habilidades y respuestas que son cada vez más complejas y que les van permitiendo a la vez tener un mayor grado de independencia, ¿cierto? Van de a poquitito adquiriendo habilidades que le van permitiendo ir creciendo y interactuando de una forma con el mundo, conociendo el mundo y interactuando con el mundo, ¿no? Entonces, el primer desarrollo que es tremendamente importante en las primeras etapas de vida. Y es por esto que, como es tan clave, ¿no? Y tiene que ver con cómo estos niños van interactuando en el mundo y conociendo su mundo y adquiriendo estas habilidades, identificar algún tipo de trastorno, algún tipo de rezago en el desarrollo psicomotor es un componente que hemos visto que se hace imprescindible para poder supervisar que los niños vayan teniendo una salud y una salud mental, ¿cierto? De acuerdo a su desarrollo, y que en caso de que haya algún tipo de dificultad, ¿cierto? Ir pudiendo tener tratamientos oportunos, intervenciones tempranas, ¿no? Que permitan apuntalar, ¿cierto? Y ir pudiendo hacer que los niños vuelvan como a este desarrollo psicomotor de evolutivo. Entonces, en esta detección temprana me quiero detener porque es la que nos va a permitir que es, al tener esa información, ¿no? Poder estimular a los niños y poder intervenir durante los primeros años de vida, ¿ya? Acá hay un trabajo importante, ¿cierto? De esto, que incluye modelos de supervisión. Se hacen unos modelos de screening, que se llama, que la idea es como hacer un tamizaje con los niños e irlos midiendo a lo largo de su desarrollo, ¿no? En Chile tenemos controles sanos, en los que se van haciendo evaluaciones a los niños y que involucran a distintos agentes responsables de este desarrollo saludable y el bienestar de los niños y niñas. Bueno, las asociaciones pediátricas tienen estos screenings, ¿cierto? Y básicamente se presta mucha atención
a cualquier presencia de dificultades cognitivas, dificultades de comunicación, motoras, en el desarrollo psicomotor, que era lo que hablábamos antes, ¿no? Y de relación con su entorno social. Por otra parte, y lo que yo les decía, voy a relacionar cómo este desarrollo psicomotor y cómo se va desarrollando, ¿cierto? Esta adquisición de habilidades va a tener que ver en años posteriores, ¿cierto? Con una de las variables que hemos tomado, ¿cierto? De la adaptación de la vida de la escuela y que tiene que ver con el rendimiento académico, que involucra competencias tanto cognitivas como también emocionales. Y esto es muy importante, ¿no? Porque clásicamente siempre se ha pensado como en la parte más cognitiva, pero se ha visto que la regulación de emociones, o sea, el que los niños sean capaces de regular sus propias emociones, calmarse en situaciones de estrés, ¿no? Y que haya adultos que le logren como brindar un acompañamiento y un soporte para que el niño sea capaz de a poquitito, ¿cierto?, de ir regulando sus emociones, se va asociando positivamente a lo que hemos visto más tradicionalmente como los informes de profesores sobre el éxito académico o la productividad de los niños en el aula, ¿no? Con puntaje en ciertas pruebas, con la alfabetización temprana, ¿no? Entonces, se ha visto que la regulación emocional juega un papel fundamental en este desarrollo, ¿no? Entonces, a través de esto, lo que nosotros nos hicimos, ¿cierto?, fue la pregunta de, ¿pueden estas competencias, ¿no? Estas competencias que se desarrollan, o sea, que se dan más grandes, pueden verse afectadas por características de este desarrollo psicomotor temprano? Em, Entendiendo que si logramos ver algún tipo de relación ahí, se releva aún más la importancia de intervenir en este desarrollo psicomotor temprano y poder desde tempranamente ir acompañando a los niños a poder lograr su máximo desarrollo, ¿no? Y por otra parte, en este estudio, se me queda en el tintero, ¿cierto? Muy importante, también evaluamos lo que significa la condición de nacimiento de los niños, ¿ya? Em, ¿Qué significa esto? La condición de nacimiento respecto a si son niños de término, prematuros y qué tipo de prematurez. ¿Ya? Les voy a explicar más adelante, pero también evaluamos cómo esta relación se podía ver afectada o no por la condición de nacimiento de los niños. Entonces, como objetivo tuvimos, bueno, determinar la asociación entre las puntuaciones de este desarrollo temprano. Medimos niños a la edad de 8 meses, 18 meses, 1 año y medio, y a los 30 meses, 2 años y medio. O sea, estamos hablando de niños medidos tempranamente, 8 meses, año y medio y 2 años y medio. Y luego los medimos en la parte con índices cognitivos y socioemocionales en la vida de los niños en la escuela primaria, más grandes, ¿ya? Y la idea era poder determinar también el efecto, por otro lado, ¿cierto?, de la condición de nacimiento en esta relación entre el desarrollo psicomotor temprano y el funcionamiento cognitivo y socioemocional en la edad escolar de la etapa escolar temprana. ¿Cómo realizamos esto? Bueno, la metodología, trabajamos con una muestra de 212 niños y niñas de nivel socioeconómico medio alto, residentes en Santiago de Chile, y utilizamos algunos instrumentos para esta evaluación, ¿ya? Los niños, para evaluar la parte temprana, ¿cierto? El desarrollo psicomotor, se utilizaron dos escalas, la escala ACQ, que la reportaban los padres, y la escala del Bailey. Ya les voy a explicar de qué se trata esa escala, pero se midieron en la edad temprana. Y luego se los volvió a medir entre 6 y 9 años, con las escalas que medían la parte de rendimiento intelectual, todas adaptadas en Chile. ¿Cuáles fueron las escalas que utilizamos? Primero utilizamos el Bayley, que mide el desarrollo psicomotor en escalas que son la escala cognitiva, la escala del lenguaje, el desarrollo psicomotor motor grueso, la escala socioemocional y una escala de conducta adaptativa, ¿ya? Esto fue medido en los pequeñitos. El Bayley es una escala que está aprobada internacionalmente y que se utiliza para medir desarrollo motor, psicomotor. Y lo que sí esta escala es una escala que es más compleja, como ven ahí en el dibujito, ¿cierto?
tiene materiales estandarizados, tiene una forma de aplicación y tiene que ser aplicada por profesionales capacitados. Una aplicación en un ambiente controlado no se puede aplicar en cualquier lado, ¿no? Sino que tiene que tener ciertas condiciones para poder ser aplicado y toma entre 40 y 100, o sea, 1 hora 40 minutos en la aplicación, ¿no? Por lo tanto, es un test que si bien está comprobado científicamente y con todos los estándares adecuados, requiere de cierto entrenamiento y cierto tiempo para aplicarse, ¿ya? Y lo que hicimos fue aplicar también una escala que se llama el Age and Stages Questionary, que también está basado en normas y que también tiene escalas de comunicación, eh, motor grueso, motor fino, resolución de problemas y una escala socioindividual. Y la gracia de este cuestionario es que, a diferencia del anterior, ¿cierto? Puede ser aplicado por cualquier cuidador responsable, que no tiene que tener una capacitación específica para ello, en un ambiente natural, puede ser en la casa, en cualquier contexto, que tiene ciertas edades en las que se evalúa, ¿no? A los 8, a los 18, a los 30 meses, y que tiene un tiempo de duración cortito, que son 15 minutos, ¿no? Entonces, otra de las cosas que también queríamos ver es cómo funcionaba este test, porque obviamente si tiene un mismo funcionamiento que con el otro, pero tiene todas estas capacidades que son mucho más fáciles, de alguna manera podemos tener un instrumento que nos sirva para hacer una detección temprana, ¿no? Que es una de las razones fundamentales en esto, ¿no? Ya, eso se midió cuando eran pequeñitos, el desarrollo psicomotor. Y cuando eran más grandes se les midió con la escala de Wechsler, que es una escala que mide inteligencia, rendimiento cognitivo, basado en normas, y que tiene una parte de CI verbal, una parte de CI ejecución, que son como las habilidades manuales, operación con objetos, etcétera, y un CI total, que es como el índice total de inteligencia. Este también es un test que es bastante convencional, requiere ser aplicado por un profesional entrenado y es una prueba estandarizada y tiene un tiempo de 65 minutos, ¿ya? Esto se pidió en los más grandes. Y también se les pasó el Child Behavior Checklist, el CBCL, que es un test que también está basado en normas, que tiene escalas. Internalizante, que tiene que ver, lo internalizante tiene que ver con todo lo socioemocional respecto a sintomatología ansiosa y depresiva, temas, por ejemplo, de aislamiento, cuando los niños están como más aislados, como son más retraídos, ¿no? Quejas somáticas, físicas, y tiene una escala que se le llama externalizante, que tiene que ver con todas las conductas más hacia afuera, por eso es externalizante, ¿no? Lo otro es internalizante, como más hacia adentro, ¿no? Sintomatología depresiva, ansiosa, aislamiento, quejas somáticas, y lo externalizante que tiene que ver con niños que presentan conductas agresivas o conductas que se le llama romper reglas, ¿no? Y que son conductas que son más fáciles de ver porque son niños que son más disruptivos, son conductas como más hacia afuera, por eso es externalizante, ¿no? Y además tiene otras escalas de problemas sociales, que tienen que ir como problemas de socialización, ¿cierto? Y problemas del pensamiento y problemas de atencionales, ¿ya? Este es un test que es más rápido de aplicación, entre 10 a 25 minutos, observación en ambiente natural también, y es aplicado por el cuidador responsable, o sea, tampoco requiere de un entrenamiento para aplicarse, ¿ya? Estas fueron las medidas que fueron evaluadas en todos estos niños. Obviamente se contó con el consentimiento informado de los padres y el asentimiento de los niños, que se obtuvo antes de la evaluación, ¿ya? Que obviamente hay que hacerlo con cualquier investigación. ¿Qué obtuvimos como resultado? Para contarles un poquitito cómo eran estos participantes, ¿ya? Para que sepamos en cuál contexto nos estamos moviendo y no estamos hablando de cualquier niño, ¿no? Sino que estos eran niños que en términos del género, ¿no? Estaba más o menos parejo, un 57,6% masculino y el resto eran femeninos, ¿no? Edades de los niños más grandes era 7,55 edades, promedio, perdón, y el peso al nacer habían sido 2 kilos 349 promedio, ¿ya? También evaluamos, como si se acuerdan, ¿no? Este tema del grupo gestacional. O sea, teníamos un grupo bastante homogéneo entre más o menos parejos, ¿cierto? Teníamos un grupo que eran los llamados de término, que son, sabemos que son 40 semanas de gestación, pero desde la semana 37 en adelante se le llama que son niños de término.
Después, los moderadamente prematuros, que son niños que nacen entre las 32 a 36 semanas de embarazo. Y después tenemos los prematuros extremos, que ya son niños que nacen entre 24 y 31 semanas, ¿ya? Que son los que nacen más pequeñitos y que se les llama prematuros extremos, ¿ya? Esa era la muestra de 22%, los prematuros moderados 38 y 39 los de término, ¿ya? La edad de la madre al momento del embarazo era de 32 años promedio, y al momento del estudio después, posterior, ¿cierto? Cuando los niños ya crecieron, tenían 40 años en promedio, más o menos, y los padres 42 años. El número de hijos que tenían era aproximadamente entre 2 y 3 hijos como promedio, ¿no? Y niños que viven con ambos padres, en general este es el 85% de la muestra, o sea, en su mayoría eran familias constituidas por vivir con ambos padres, ¿ya? Es importante saber eso porque son las características de esta muestra en particular. Ahora, ¿qué otros resultados obtuvimos y que son importantes de mirar, ¿no? Primero, la asociación que hablábamos entre este desarrollo psicomotor temprano y los elementos de capacidades más cognitivas y de inteligencia mediados con el VISC, y también las variables más socioemocionales que eran medidas con el CBCL, ¿cierto? Que tienen que ver con estas conductas más internalizantes, ¿cierto? Como más desde lo psicológico, sintomatología ansiosa, depresiva, quejas somáticas, retraimiento, y lo externalizante que tenía que ver con las conductas hacia afuera, ¿no? Las conductas más disruptivas, las conductas más desafiantes, etcétera, ¿ya? Y vemos que se encontró una asociación entre lo que pasaba en el desarrollo cuando eran pequeñitos, en el desarrollo psicomotor, y estas variables que se midieron de rendimiento académico, de inteligencia y de variables socioemocionales asociadas al rendimiento, que fueron medidas cuando eran más grandes, ¿no? Cuando tenían 7, 8 años. Y lo que podemos ver ahí, ¿cierto? Es que hay correlaciones significativas, pero ¿entre quiénes? Lo que vemos es que a mejores niveles de desarrollo temprano, ¿cierto? Se asocia a mejores puntajes de rendimiento cognitivo, ¿ya? Que esa era como la primera idea, fuerza que queríamos como comprobar, y efectivamente se da esta relación entre lo que pasa cuando son pequeñitos y el rendimiento que tienen después, ¿ya? Y mejores puntajes del desarrollo temprano, como vemos ahí, se asocian a menor puntaje de la escala de problemas sociales, ¿no? Entonces, a mejor niveles de desarrollo temprano, menores problemas sociales y mayor rendimiento en temas, en las variables más de inteligencia, ¿no? Otra cosa que podemos ver ahí es que mejores puntajes de rendimiento cognitivo se asocian a menores puntajes de problemas internalizantes, o sea, a más rendimiento cognitivo, por así decirlo, menos problemas más internalizantes o problemas sociales o pensamiento de atención, ¿ya? Ahora, algo que es súper importante de mencionar es que estas correlaciones, como vemos ahí, son bajas, ¿ya? Si bien son significativas, son bajas y por lo tanto lo tenemos que tomar como una tendencia, no es algo determinante en sí mismo, ¿no? Que eso es súper importante de tenerlo. Y no se encontraron relaciones significativas entre las escalas del desarrollo temprano y la parte de internalización y externalización, solamente con problemas sociales, ¿ya? Ahora, respecto a la condición de nacimiento, no me voy a detener en esas escalas ahí, pero vemos que lo mismo que vimos anteriormente, como para todos, ¿cierto? Haciendo la distinción entre qué pasa cuando miramos solamente los niños de término con los niños prematuros extremos, con los niños prematuros moderados, vemos que se da esta misma relación entre las variables, ¿cierto?, del desarrollo y variables cognitivas, pero es más fuerte esta relación en prematuros extremos, ¿ya? Más que lo que pasa con los prematuros moderados o con los prematuros o con los niños de término, ¿ya? Y la asociación con la escala de problemas sociales también es más fuerte en este grupo. O sea, se replica la misma asociación, pero se ve que toma como mayor fuerza esta relación cuando estamos hablando del grupo de prematuros extremos. Luego, si pensamos en la relación entre las variables más
de rendimiento, de inteligencia y las variables más emocionales, ¿no? Vemos que hay una relación entre estas variables con la parte de internalización, con la parte de, en el fondo, em, temas más de ansiedad, o sea, sintomatología más ansiosa, más depresiva, retraimiento, pero no hay una relación entre los temas más de inteligencia y de rendimiento con las conductas más externalizantes, que son estas conductas más disruptivas que yo les decía, ¿no? Y también hay correlaciones negativas significativas, o sea, quiere decir que a mayor puntuaciones o mayor puntuaciones en la parte de inteligencia, ¿cierto? Hay menor problemas sociales, problemas del pensamiento y problemas de atención. ¿Ya? También vemos que las correlaciones acá no son tan fuertes, pero sí se dan de forma significativa. Y por último, vemos que la relación entre este desarrollo psicomotor temprano y las variables más de desarrollo cognitivo en niños más grandes, se da esta relación, ¿no? Es más fuerte nuevamente entre el grupo de prematuros extremos, que es la línea azul que vemos ahí, ¿cierto? Que en los otros dos grupos, que son el verde y el rojo, que son los de término y los moderados extremos, ¿ya? Y probando un poquitito esto de estos dos test que pusimos de desarrollo psicomotor, este que era más complejo y este otro que es un poco más simple de pasar, vemos que se comportan de manera similar. La asociación es un poco más fuerte cuando hablamos del Bailey, que es este más formal, ¿cierto? Pero reportan de forma similar con los puntajes de este otro test que es un screening más rápido, ¿no? Lo cual nos da luces respecto de que es un buen test para utilizar de tamizaje y que nos va a permitir más rápidamente y de una forma más fácil, ¿no? Obtener resultados bastante similares que con estos tests más complejos. Por último, pensando entre la condición de nacimiento, ¿cierto? Y las variables que son más socioemocionales, ¿no? Vemos que el grupo de prematuros extremos suele tener los puntajes más altos en todas las escalas, pero solo hay diferencias significativas en las escalas de aislamiento, problemas sociales y problemas de pensamiento. Ahí las diferencias que obtienen los prematuros extremos son un poquitito más altas y significativas, ¿no? ¿Qué podemos concluir de todo esto, ya más allá de los resultados y todo? Primero, vemos que el estudio nos muestra que existen relaciones significativas entre las puntuaciones del desarrollo psicomotor temprano y los indicadores asociados al rendimiento académico y social en los primeros años de escuela. ¿Ya? Esto nos está permitiendo entender que esta relación existe y por lo tanto eh, es importante, ¿no? Lo que pase en la infancia temprana con nuestros niños y niñas. Vemos que puntajes altos en el desarrollo psicomotor, ¿cierto? A edades menores a 2 años y medio, ¿no? O sea, bien chiquititos, ¿no? Se asocian con puntajes altos en capacidad cognitiva global y con menores dificultades en la parte más social, ¿no? Por otra parte, este desarrollo psicomotor temprano también nos puede arrojar luces sobre la capacidad cognitiva general de los niños y niñas al inicio de la edad escolar, así como aspectos socioemocionales, específicamente con las dificultades sociales expresadas que tienen que ver con mostrarse más dependientes, niños que son como más solitarios, que desarrollan conductas, por ejemplo, más celosas o no calzar como en ciertos grupos, entre otros. Es muy importante relevar que estas asociaciones son bajas, ¿ya? Por lo tanto, sería súper importante para futuros estudios incorporar la intervención de qué factores ambientales pueden estar jugando un papel en dicha relación, ¿no? Porque claramente acá esto no es determinante, no se debe pensar que esto es uno a uno como lo que pasa acá, determina lo que pasa acá, porque hay mucho en juego en el papel que juega el entorno y los factores ambientales en esta relación, ¿no? Pero debe considerarse que también que en esta muestra, incorporada en general, correspondía a hogares con presencia de ambos padres, que en general eran hogares que tenían buenos niveles de educación, con un ambiente con estimulación basal,
¿no? Entonces ahí nos preguntamos eran en general como, ¿qué pasaría con esta asociación, ¿no? En ambientes que quizás tuvieran menos estimulación, ¿no? ¿Se daría de igual forma? ¿Qué papel juega ahí la estimulación temprana que se puede hacer a nuestros hijos? Ya, entonces, respecto como al tema también de la condición de nacimiento de los niños, ¿no? Vemos que los efectos se hacen más visibles en niños nacidos en condiciones de prematuridad extrema, ¿ya? En general, en temas de dificultades sociales, sería como más difícil mostrarse más dependiente, solitario, no calzar en grupo, ¿no? Como una tendencia al aislamiento, que se entiende como el disfrutar poco, pero esto se da como en todos los grupos. Simplemente lo que pasa con los extremos es que se ve como un mayor efecto, ¿no? Todo esto apunta a posibles efectos a largo plazo, ¿no? Porque vemos que estamos hablando de una medición cuando son muy pequeñitos y qué es lo que pasa como en la entrada de la etapa escolar, ¿ya? Por lo tanto, releva la importancia de que estos temas sean considerados en programas de estimulación temprana, ¿no? Con un monitoreo continuo de los casos hasta la etapa escolar. Y particularmente cuando la condición de prematurez esté presente, ¿no? Es muy importante que pongamos ahí el ojo a realizar estimulaciones tempranas, a que los niños tengan un seguimiento respecto de cómo van evolucionando, porque esto, como les digo, no es determinante, no es que tiene esta condición y entonces sí o sí va a terminar así, porque hay mucho que se puede hacer para apoyar y para como generar un ambiente que promueva de mayor estimulación a estos niños. En el estudio, esta escala de inteligencia, y vemos que tiene estas relaciones significativas con la sintomatología más psicología interna, ¿no? Como temas de ansiedad, depresión, queja somática o más retraimiento, ¿no? Con temas más sociales, temas del pensamiento y temas de atención, ¿ya? No así con el otro tipo de conducta, veíamos. En otros estudios, se ha visto que esta asociación entre este rendimiento intelectual y este tipo de sintomatología puede tener correlatos también neurológicos, ¿no? Ahí hay una cita, ¿no? De un seguimiento que se hizo con niños de 18 meses hasta los 8 años y que aumentaban las conductas internalizantes en estos niños que mostraban retraso en el adelgazamiento incluso de la corteza orbitofrontal asociada a la toma de decisiones. ¿Ya? Esto también releva la importancia de que los programas de intervención temprana tomen en cuenta aspectos emocionales y conductuales en los niños, ¿no? Muchas veces se pone todo el ojo en la parte como más de rendimiento y menos en la parte de los aspectos emocionales y conductuales que también van a tener un correlato, como vemos, ¿cierto? Cuando los niños son más grandes. Existen investigaciones que muestran que esta relación entre los retrasos del desarrollo y estos problemas conductuales ya muestra patrones estables desde los 3 años, ¿ya? O sea, no es necesario esperar a que los niños tengan los 8 años, ¿no? Sino que desde los 3 años ya hay estudios que muestran que esta relación existe. Por lo tanto, mayor aún es el tema de la importancia de la intervención temprana para fortalecer competencias familiares, ¿ya? Se ha visto que cuando hay familias que están en estrés familiar, ¿no? Que hay conflictos en las familias, ¿no? Este estrés incide negativamente en la sintomatología de niños y niñas, ¿ya? Entonces, más que ir por la línea de lo patologizar, ¿cierto? Culpabilizar, sino que tiene que ver más con poder entender que esta relación se da y que entonces tenemos que hacer algo a niveles más tempranos, ¿no? Porque no tenemos que esperar a que lleguemos a la etapa escolar para poder evaluar este tipo de cosas, sino que poder intervenir tempranamente en fortalecer competencias familiares, poder apoyar a los padres que están con exigencias y con demandas altísimas, ¿no? Y poder entonces entregarles ahí contención, o sea, eh, doblegar esfuerzos en eso, porque eso va a tener un impacto en lo que pase posteriormente.
Aprovechamos también ahí de ver, ¿no? Que la SQ, que es un test que es como mucho más fácil de realizar, ¿no? Como les decía, que no requiere de que un experto que lo realice, muestra un comportamiento similar al Bailey, que es mucho más complejo. Y por ello, la importancia de considerar como estos recursos como que son más disponibles para la aplicación en distintos entornos. Otra cosa que es importante es que hay, como se ha trabajado en otros papers que han trabajado con este test, el uso del ASQ, de este test a edades tempranas, permite elevar alertas de riesgos posibles, ¿no? Cuando aparece un niño con una pequeña alerta, un rezago, ¿no? Nos va a permitir poder intervenir antes de que tengamos un retraso, un rezago en el desarrollo cognitivo a edades posteriores, ¿no? Es súper importante utilizar esta información con cautela, ¿no? No es una relación uno a uno, no es una relación determinante, no es que no haya nada que hacer, ¿no? Sino que releva la importancia de saber que hay eh, un efecto, ¿no? Y que por lo tanto tenemos que hacer algo que tiene que ver con medir a los niños en la infancia temprana para poder estimular y para poder eh, intervenir de manera temprana, ¿no? Si bien un desarrollo normal en edades tempranas va a reducir las posibilidades de un rezago cognitivo en la edad escolar con esta relación, ¿cierto? El hecho de que se detecte un rezago no determina un retraso en la edad posterior, ¿no? Sino que más bien relevar la importancia del ambiente, de la estimulación y de que los niños y niñas sean expuestos a estas intervenciones y a esta estimulación temprana, ¿no? No pensar en que, no, es que es chiquitito, después se va a ver, ¿no? Sino que poder intervenir desde que son pequeñitos va a tener importantes mejoras en la etapa posteriores. Agradecer enormemente a Jimena por tu tiempo y tu disposición en esta charla. Y también agradecer a la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo y a Clínica Alemana por esta instancia. Y obviamente agradecemos también a los asistentes por haber participado en esta ocasión con nosotros. Y en esta línea los dejamos cordialmente invitados a próximas charlas que se van a ir realizando e informando en esta misma modalidad. Así que oficialmente hacemos el cierre de la charla. No sé si Jimena tienes alguna despedida. Sí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, cualquier consulta o duda también pueden escribirme al correo de la universidad. Y muchas gracias por estar acá y por haberme escuchado. Muchísimas gracias. Javier, De a ti esta por tu organización. Perfecto, muchas gracias Jimena, de verdad, enormemente agradecidos y de esta forma oficialmente hacemos el cierre de la charla. Muchas gracias por su participación y que tengan un buen resto de semana. Recuerden que vamos a ir informando de las siguientes charlas para que puedan ir participando. Nos vemos.